Versículos 16 en adelante, 28, 16. ¿Me digan un amén? Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gloria, honor, alabanza y toda la adoración que somos capaces de darte, Señor. Queremos entregarlo a ti, Padre, porque tú eres digno y santo y poderoso. Queremos rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú reprendas toda confusión, que tú te glorifiques esta mañana, Señor, y que podamos ver tu mano, Señor, y podamos oír tu voz, enseñándonos, guiándonos, capacitándonos para la vida cristiana, Señor. En el nombre de Jesucristo, enséñanos pues tu palabra y ayúdanos a ser hacedores de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Aleluya. Ok, mis hermanos, ¿sí se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? ¿Algo que se acuerden? No, si no dije gracias, hermano. No creo que de nada. ¿Qué se acuerdan, hermanos? Algo que hayamos visto la semana pasada. Bueno, no, la lección no lo veo. Bueno, la semana pasada nos terminamos de ver un poco lo que estábamos viendo acerca de la salvación, que es por gracia, ¿sí? El comentario final del apóstol Pablo sobre las obras de la carne es severo y contundente. Cualquiera que llamándose creyente se ocupa de ese tipo de actividades, de las obras de la carne, queda excluido del reino de Dios, es decir, no tiene salvación eterna, aunque sea parte de una congregación, aunque sea un miembro activo de lo que se haga llamar iglesia, ¿sí? Por ejemplo, algunos en Corinto estaban engañados a creer que aunque dejaran de tener comunión con Cristo, que lo negaran y vivieran desordenadamente, a pesar de todo eso todavía estaban seguros de su salvación y de su herencia en el reino de los cielos. Pablo les hace ver que no, ¿sí? Primero Corintios 6, de 9 a 11, ¿qué dice? Dice: ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los asesinados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ok, entonces Pablo afirma, hermanos, que la muerte espiritual es inevitable como consecuencia del pecado habitual aún para el creyente, ¿sí? Nadie puede vivir siempre deseando deleites inmorales y aún así heredar el reino de Dios. Esto es una realidad, es una verdad que nos enseñó tanto Pablo en sus cartas a los romanos como Santiago también en el capítulo 1, versículo 15. Entonces, no sé si les quedaron preguntas, hermanos, en cuanto a la salvación. ¿No? Ok, vamos a seguir con el siguiente tema, hermanos. Estamos viendo las doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios en este caso, ¿sí? Ahora, una doctrina fundamental, hermanos, en cuanto a lo que nosotros enseñamos y creemos, es en cuanto a las ordenanzas de la iglesia. ¿Qué ordenanzas hay para la iglesia? ¿Cuáles son los sacramentos de la iglesia? ¿Han oído hablar de la palabra sacramento? ¿Qué significa sacramento? ¿Qué es un sacramento?
para que se cumpla, que cuando yo digo algo para que se cumpla, lo que estoy dando es que una orden, un mandamiento, ¿sí? Entonces, la palabra sacramento significa mandamiento santo o santo mandamiento, ¿sí? Esa sería la definición, el significado de la palabra. Pero ¿qué es un sacramento? La definición de sacramento, según Calvino, es un signo exterior, o sea, una señal exterior, por la que el Señor representa y testimonia su benevolencia hacia nosotros para sostener la flaqueza de nuestra fe. ¿Sí? Repito, según Calvino, es un signo, una señal exterior que representa y testimonia la benevolencia del Señor para con nosotros para sostener la flaqueza de nuestra fe. Eso es lo que dice Calvino. Igual que Lutero, Calvino le niega cualquier operatividad salvífica al sacramento. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún sacramento que usted logre obedecer, es decir, la Santa Cena, el bautismo, ninguno de esos dos sacramentos tiene poder para salvar a nadie. ¿Sí? No participamos de la Santa Cena para ser salvos, no participamos del bautismo para ser salvos, participamos del bautismo y de la Santa Cena porque ya somos salvos, no para hacerlo. ¿Sí queda claro eso? La salvación, hermanos, es por fe, es por fe. Si nosotros nos bautizamos es porque creemos. Si nosotros participamos de la Santa Cena es porque creemos. ¿Me explico? O sea, no es que nos bauticemos y tomemos la Santa Cena para creer, es porque ya hemos creído. No es para que seamos salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Los sacramentos, entonces, hermanos, son signos, señales, no medios de gracia. ¿Sí? Son señales de la gracia que hemos recibido, no medios para recibir la gracia. La acción en el hombre es exclusiva del Espíritu Santo, es decir, cuando nosotros hemos creído, ha sido porque Dios nos ha dado el don de la fe, y a todo mundo le da el don de la fe, solo que algunos le ejercen y otros no. ¿Sí? Dios también nos da el don del libre albedrío, y todo mundo, ahí sí todo mundo ejercemos el libre albedrío. Yo escojo creer o escojo no creer. Cuando yo recibo los sacramentos es una señal de que he creído. El rito externo le sirve al hombre de símbolo y testimonio, pero la salvación es por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos lleva a reconocer la sangre de Jesucristo como único medio para el perdón de los pecados, ¿sí? Y el sacrificio de Cristo como único medio de salvación a través de la fe, ¿sí? Ok, entonces, repito, los sacramentos son señales, no medios de gracia. La acción en el hombre es exclusiva del Espíritu Santo, ¿sí? Y el rito externo, o sea, se lo voy a poner de esta manera: la obra interna en el hombre la lleva a cabo el Espíritu Santo. Y los ritos, como la Santa Cena o el bautismo, son símbolos y testimonio, pero no sirven como intermediarios. ¿Sí? ¿Estamos? Porque ustedes no van a los que yo. Con toda confianza digan, Calvino rechaza con firmeza que en los sacramentos pueda haber una fuerza o una virtud santificadora. Y no tienen ese poder. Que den la gracia con tal de que no pongamos el obstáculo del pecado. O sea, no podemos nosotros, hermanos, vencer al pecado porque participamos de la Santa Cena o porque nos bautizamos. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Vamos? En resumen, para que una ordenanza sea considerada un sacramento, tiene que cumplir con 3 requisitos. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? Primero, número 1, que Jesús lo haya ordenado para la iglesia. Pregunto, ¿Jesús ordenó el bautismo? ¿Sí o no? Cita, texto bíblico, lo acabamos de leer.
Mateo 28. ¿Sí? Jesús ordena. Sí, Jesús ordena que nosotros participemos del bautismo y enseñemos a otros a participar del bautismo. Dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No voy a abundar mucho en esto porque lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ok. La Santa Cena, hermanos, ¿fue ordenada por Jesús para nosotros, sí o no? Ok. ¿El matrimonio fue ordenado por Jesús para nosotros, sí o no? ¿Eh? El matrimonio fue ordenado por Jesús, ¿sí o no? ¿En dónde? La Biblia, ¿dónde? O sea, Había matrimonio antes de Jesús, ya. Había matrimonios antes de Jesús, por eso pregunto, ¿Jesús ordena el matrimonio, sí o no? El matrimonio es una institución establecida por Dios Padre. Sí, porque Pero Jesús nunca lo contradijo. No, pero Jesús no lo establece, no establece. no lo da como una orden. Desde el Antiguo Testamento ya se unían. Sí. Tenían el Génesis dice, Sí. se unirá el hombre a... Sí, pregunto nuevamente, en el Nuevo Testamento, Jesús ordena el matrimonio. Cásense todo el mundo, cásense. él no es. Entonces, el matrimonio, ante este primer punto, no entra como sacramento. Porque Jesús nos dio la orden a la iglesia. ¿Sí me explico? No es un sacramento. El matrimonio no es un sacramento. No. La confirmación es un sacramento según la Biblia. No menciona confirmación. ¿Y la primera comunión? No, tampoco. ¿Y los santos óleos? Tampoco. No, el purgatorio tampoco entra como sacramento. No, lo que estamos aquí viendo es que sí, que no es un sacramento. ¿Estamos? Primer requisito dijimos que Jesús lo haya ordenado a la iglesia. ¿Sí? A la iglesia. Cuando Dios trae la mujer para el hombre, estamos hablando aquí de todo el género humano, no de la iglesia. ¿Sí me explico? Ok, número 1. Número 2. Segundo requisito. Jesús mismo lo debe de haber practicado. Le puse aquí 2 veces ordenado. Practicado. Jesús mismo lo debe haber practicado. ¿Cuándo se casó Jesús? Entonces, ante este segundo requisito, el matrimonio no entraría como sacramento, porque Jesús nunca se casó. ¿Cuándo Jesús fue confirmado? ¿Cuándo tuvo su primera comunión? ¿Cuándo recibió los santos óleos? Entonces vemos que a la luz de este segundo requisito tampoco entran esas cosas como sacramento. ¿Sí estamos hasta aquí? O sea, estamos viendo requisitos para que una orden o para pueda ser o para que un rito, si lo quiere llamar de esa manera, una liturgia sea considerada sacramento. ¿Estamos? Ok, un tercer requisito. Debe de ser un símbolo que dé testimonio de nuestra fe en Dios.
de nuestra fe en Dios, debe dar testimonio de nuestra fe en Dios y de su gracia para con el ser humano. Pregunto, ¿el bautismo da testimonio de nuestra fe en Dios? Sí. ¿Y de su gracia para qué, no? Para con nosotros. Sí, sí, da. ¿Da testimonio de su gracia para con nosotros? Sí, amén. ¿Da testimonio de nuestra esperanza en Cristo? Amén. ¿Cuál es nuestra esperanza en Cristo? Que un día resucitaremos. El testimonio es símbolo de nuestra muerte, Y resurrección. sepultura y resurrección. ¿Sí? El matrimonio da testimonio de nuestra fe en Dios y de su gracia para con el ser humano. No da. Pero estaba bueno, Valientes y valientas, ¿no? dijo una vez una persona, ¿verdad? ¿Por qué Dios hiciste tan inteligente, tan fuerte, dijo al hombre? Para que cuides a tu esposa, para que la protejas, para que la guardes. ¿Y por qué las hiciste tan tontas? Porque si no se casan contigo. Los inteligentes no se casan contigo. Bueno, aquí la cosa, hermanos, fuera de toda broma, es que el matrimonio no entra en este requisito. Como requisito para el sacramento, no entra, no cabe, no tiene esa capacidad de dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se casa y no da testimonio, y no es cristiana, no tiene fe en el Señor. Además, ya ahorita mucha gente ni siquiera se casan, no viven juntos. ¿Sí me explico? Y forman una familia y tienen hijos y viven y se mueren y no da ese testimonio de nuestra fe en Dios y de su gracia para con el ser humano. Entonces, hasta aquí entendemos que para que un mandato, una ordenanza, un ritual en la iglesia o una liturgia en la iglesia sea un sacramento, necesita tener estos tres requisitos. ¿Sí? Ok. Los sacramentos, entonces, hermanos, vamos a ver que a lo largo de la historia cristiana se han reconocido solamente 2 sacramentos en la iglesia. Es decir, la iglesia cristiana, la verdadera iglesia del Señor, no reconoce más que dos sacramentos. Los demás son ordenanzas humanas que nada tienen que ver con el mandamiento sacramental. ¿Está bien? Ok, ¿cuáles son estos 2 sacramentos? Uno es el bautismo en agua y el otro es la Santa Cena, o la comunión, como también se le llama, o Eucaristía. No se asuste si de repente yo digo Eucaristía, es correcto, ¿sí? Aunque en otra parte también mencioné esa palabra, es correcta la palabra Eucaristía, ¿sí? Eucaristía significa buena gracia, ¿sí? Eso significa. Y no tiene nada que ver con la Santa Cena, entonces. Sí, pero es un nombre que se le da, Eucaristía, La comunión Santa Cena. o Santa Cena. Es lo mismo. Eucaristía, comunión o Santa Cena o Santa Comunión también. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo digo, o si ustedes escuchan hablar de repente de la Eucaristía, ya saben que están hablando de la Santa Cena. Siempre, sí lo sabemos. ¿Sí? Pero es correcta, solo que Eucaristía está en griego, Santa Cena está en español. Pero es lo mismo. ¿Sí? Ok. Vamos entonces a hablar, hermanos, un poquito acerca de estos dos sacramentos. Número 1, el bautismo en agua. El bautismo en agua. Las asambleas de Dios y demás denominaciones cristianas, como la iglesia, no sé, apostólica, bautista, luterana, etc. Todas las iglesias cristianas, ¿sí? Preferimos el bautismo en agua por inmersión, porque las escrituras lo establecen así. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar a una persona echándole agua en la cabeza a otro y bautizándolo de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Hay varias razones. Primero, la palabra griega bautizo, que se traduce como bautizar o lavar, esta palabra griega, bautizo, con P, bautizo, la encontramos en Mateo capítulo 3, del 6 al 11,
en Mateo capítulo 3, versículos 13 y 14, y en Mateo capítulo 3, versículo 16. Si alguien quiere leer, por favor, hermana Lucía, por favor, Mateo 3, del 6 al 11. Leti, por favor, en Mateo 3, del 13 al 14. Hermana Lidia, Mateo 3, 16. Hermana Lucía, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, ahí encontramos estas palabras: bautizo, bautisma y bautismos. ¿Sí? 13 y 14 del día. 13 y 14. No, Mateo 3, 13 y 14. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Ok, aquí encontramos bautisma y bautismos. ¿Sí? Y luego, ¿ya les dijeron cuál fue la cita? 3:16. Y Juan, después que fue bautizado, Y Jesús, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vieron al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Ok, aquí se mencionan tres palabras entonces: bautizo, bautisma y bautismos o bautismos. ¿Sí? ¿Qué significan bautizo? Lavamiento, también eso significa, o ablución. Ablución, con B de burro, ablución. O sea, las tres palabras, bautismo, lavamiento y ablución, se traducen literalmente como sumergir o como zambullir. ¿Sí? Literalmente, o sea, no se traducen como que ella ahorita la matan. Se traduce como sumergir. ¿Sí? Completamente sumergido o sepultado. O sepultado. Ahora, además del testimonio histórico, tanto en las escrituras como en la historia secular, se registra que así bautizaban los primeros cristianos, sin mencionar que el propio Señor Jesús fue bautizado de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Mateo 3:16, otra vez. ¿Qué dice? No te dice, ¿no? del 16, la hermana. La hermana Lidia. ¿Qué dice, hermana? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. No, se me hace que no es la cita que estoy buscando. Ahí les paso la cita. Vamos a ver qué dice, por favor, entonces, Hechos 8:38 al 39, mientras les busco la otra cita. Hechos 8, 38 al 39.
Si alguien lo tiene, lo puede leer, ¿eh? ¿Qué dice? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Ok, vemos aquí, hermanos, cómo Felipe y el eunuco, los dos, dice, descendieron al agua. Y cuando le hubo bautizado, subieron luego del agua. O sea, entraba tanto el que le iba a bautizar como el bautizado. ¿Sí? Déjenme ver si encuentro las otras citas, si no se las tengo de tarea. Según yo, a ver. Sí, es el 16. Aquí está. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué dice ahí? 3:16 de Mateo, subió luego del agua. ¿Sí o no? Se me fue ahí la palabra clave. Ok, entonces Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Quiere decir que salió del río. ¿Sí? Salió del río. Ahí en Hechos, capítulo 8, volvemos otra vez a Hechos, capítulo 8, dice el versículo 38 dijimos, ¿verdad? Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea, tanto el bautizador como el bautizado bajan al agua los dos, ¿sí? El bautizador le bautiza y luego ya suben los dos del agua. Entonces, esto es interesante de ver, hermanos, porque hasta el siglo XIII, hasta el XIII, cuando Constantino, estando ya muy grave, Constantino fue un emperador que se dice que fue el primer emperador cristiano. Bueno, la historia no nos dice que Constantino haya sido cristiano. Lo que sí nos dice la historia es que Constantino fue un político muy hábil. ¿Sí? Como ahorita que todos los candidatos andan detrás de los católicos y detrás de los cristianos y detrás de los adventistas porque quieren votos. Bueno, Constantino, hermanos, dice la historia que Constantino estaba peleándose por el imperio con un adversario suyo. Y él en el cielo vio una señal que decía Inox Signus Vinces. Esa señal era una cruz. ¿Sí? Y en latín, eso que dice Inox Signus Vinces es por esta señal vencerás. Entonces él adoptó la cruz como símbolo, como estandarte, y sí, él venció, él conquistó el imperio romano, estableció su reino en Constantinopla, que hoy es Turquía, pero él nunca hizo una profesión de fe. Él permitió que los cristianos pudieran tener, a través del edicto de tolerancia, que no fue el primero, hubo otros, pero a través del edicto de tolerancia él estableció al cristianismo como la religión oficial de Roma. ¿Sí? Y lo que para muchos fue una gran victoria del cristianismo, en realidad se convirtió en una gran traba, en un gran tropiezo para la iglesia, porque a partir de ahí empezó otra gente corrupta que no quería pagar impuestos y que al contrario querían vivir de los impuestos, porque Roma les pagaba ahí una cierta cantidad mensual para que ellos pudieran sobrevivir y sostenerse, ¿verdad? Y fue entonces cuando la iglesia comenzó a prosperar y no sé qué. Bueno, en realidad fue ese un gran tropiezo, hermanos, porque cuando la iglesia fue perseguida por Roma fue cuando la iglesia se mantuvo más fiel, más pura. Pero en fin, el asunto es que cuando Constantino está para morirse, él pide ser bautizado, pero ya estaba en cama. ¿Cómo le hacemos para bautizar al emperador si ya está en cama? Y voy a hacer lo que hizo el pastor Santana una vez, ¿verdad? Que me dio el hermano cuando decía de brazos a la alberca. Y le bautizamos ahí, ¿verdad?
No se podía. Entonces, ¿qué hicieron? Pues echaron agüita en la cabeza y a partir de ahí dijeron, bueno, pues si esto se puede, pues empezamos a echarles agüita en la cabeza y Natanías ya bautizó. Bueno, nosotros preferimos la inmersión porque ese es el método escritural. ¿Estamos? Ok. Entonces, cuando él estaba bautizando, pues hizo eso, pero el significado que veíamos ahorita, la señal que representa, el símbolo que representa el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más fácil, hermano? ¿Llevarlos al agua y hacer eso o echarles tierra y luego sacarlos otra vez? Entonces, lo que representa es la sepultura y la resurrección. Es lo correcto y establecido por la Biblia. Y es lo correcto, es lo establecido por la palabra de Dios. Así es como está escrito en la Biblia. ¿Vamos? Ok, entonces, la inversión da la idea de este hecho espiritual y testifica nuestra esperanza de resurrección en un futuro cada vez más cercano. Por lo que resulta más lógica y la práctica del bautismo por inmersión. ¿Está bien? Bueno, Dígame. a ver una pregunta. ¿Y lo de la presentación? Lo de la presentación de niños. Ok, eso no es un sacramento. Eso no es un sacramento. Estaba establecido en la ley que todo varón que abriere matriz, o sea, el primogénito, tenía que ser presentado al Señor. ¿Sí? Ahora, había una ley de rescate por ese niño. ¿Sí? Porque como Dios exige lo primero para él, aquí estaríamos hablando de un sacrificio. Entonces Dios dice, no, preséntame a tu niño, pero en lugar de que me mates a tu niño, mátame un cordero, mátame un palomino, mátame un animal. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en el Nuevo Testamento? Según nosotros, nuestra práctica bíblica, porque Jesús también fue presentado en el templo, lo que nosotros hacemos es traer al niño al altar, presentárselo al Señor en una oración y dejar que Dios lo bendiga. Ahora, no traemos nada más al primogénito, nos traemos a todos. ¿Sí? Que nuestro deseo es que Dios les bendiga, que Dios los guarde, que Dios los guíe, que Dios sea su Dios en el camino de su vida. Es opcional. De traer a los niños, ¿sí? El que tiene la fe. A mí me ha tocado presentar nietos, no hijos. O sea, no mis nietos, sino nietos de otros. Sí, o sea, nietos de otros. Aclarando ahora. Así se hace los chismes. Entonces, a mí me ha tocado presentar nietos de otros hermanos. Ay, hermano, a mí me gustaría presentar a mis nietos, pero fíjese que mis hijos no vienen aquí a la iglesia y no, pues tráiganse, si los presentamos, ¿verdad? Pues total. Nada más que usted va a tomar la responsabilidad de enseñarle la palabra del Señor. Porque para eso no es la presentación. La Biblia no nos habla de bautizar niños. Ahí sí, la Biblia no nos habla nada de presentar niños, de bautizar. Y vamos a ver por qué. Hay 3 requisitos indispensables para que una persona se pueda bautizar. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Dígame. Por ejemplo, yo que le había dicho que quería traer al niño de mi sobrino, Sí. pero han tenido complicaciones para registrar, ¿no? Ajá. Porque pues, necesitan pues, testigos, por ejemplo, mi hermano y mi cuñada, de que sí es un niño y no han podido arreglar eso. No lo podemos hacer así. Bueno, para presentar a un niño yo sí necesito que me traigan el acta de nacimiento. Sí es necesario. Ya son cuestiones legales, ¿no? Pero sí se necesita el acta de nacimiento. Ok. Lo que pasa, hermana, es que nosotros como asociación religiosa, registrados ante gobernación, que también ya son otras cuestiones, otorgamos un certificado de presentación. En otro tiempo, no sé cuándo les tocó, que con su fe de bautismo
hacían trámites legales. ¿Sí les tocó o no les tocó? A mí me tocó. Yo no tenía acta de nacimiento cuando era niño, yo tenía solamente la fe de bautismo y por eso me registraron en la escuela primaria, en el kinder, en la escuela primaria. Todavía me tocó con la fe de bautismo. Entonces, son documentos que cuentan con un respaldo. Si bien es cierto que ya no es tan fuerte legalmente ese documento, Ya no está. de hecho ya no va, pero Ya no te la piden en ningún lado. de ningún lado. Pero con ese documento muchas veces se podían arreglar otros trámites. Entonces, ya ahorita ya no va, pero desde el momento en el que se exige el acta de nacimiento para una presentación, si usted va con ese papel al registro civil y dice, ¿sabe qué? Mire, no encuentro el acta de nacimiento, tengo este papel, necesito ver qué puedo hacer, ya con ese papel le puede servir en un rancho, en alguna ciudad, en algún lugar donde no haya mucho, ya que a veces se van por ejemplo a la sierra a sacar la licencia de manejar sin saber manejar y se la dan, ¿sí? Entonces se puede prestar para ese tipo de detalles. Entonces por eso es que no, sí se necesita el acta de nacimiento. ¿Sí? Ok. Entonces decía, la aspersión como forma de bautizo no se utilizó sino hasta el siglo XIII, cuando Constantino, sin haber dado testimonio de una verdadera conversión, fue bautizado de esa manera, pues estaba agonizando en su cama. Sin embargo, y dado que el significado del bautismo es la muerte, sepultura y resurrección, la idea y esta idea espiritual se muestra más claramente en la inmersión. Por eso es que preferimos la inmersión. Todos los que se arrepienten y creen en Cristo como Salvador pueden y deben ser bautizados. Pueden, es un derecho, y deben, es una obligación. ¿Sí me expliqué? Pueden ser bautizados y deben ser bautizados. Ahora, aquí hay tres requisitos y los voy a mencionar un poquito más adelante para que nosotros entendamos realmente lo que es esto. ¿Sí? Hechos 10, 44 al 48, ¿qué dice? Hechos 10, 44 al 48, es el caso de Pedro y Cornelio. ¿Qué dice? 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ok, 11:17. Y Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ok, aquí vemos dos cosas, hermanos. Número uno, el derecho. ¿Quién era yo? Para impedirlo. Número dos, la obligación. Mandó bautizarles en el nombre de Jesús. ¿Sí? Tenemos primero la obligación y después el derecho. Pero tenemos las dos cosas. Ahí mismo en Hechos, capítulo 16, versículos 32 a 33. ¿Cuál? Hechos 16, 32 a 33. ¿Qué dice? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ok, aquí tenemos un caso dramático, ¿verdad? En la misma noche hay un terremoto, Pablo y Silas son liberados de la cárcel, bueno, de las cadenas,
Entra el carcelero todo asustado porque oyó que Pablo le dijo no te hagas ningún daño, él se iba a enterrar la espada. Todos estamos aquí, le dijo Pablo. Y este hombre entra y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y los lleva a su casa, les lava las heridas, les pone en la mesa, escucha el Evangelio, se convierte en él y toda su casa con él, y son bautizados en esa misma noche. En esa misma noche. Sí, este es un caso dramático. ¿Por qué en esa misma noche, hermanos? ¿Por qué no le dijeron, para el año que entra que tengamos bautizos, te volvamos a bautizar? ¿Por qué en esa misma noche? No podían verse después, No, tenía que regresarlos a la cárcel. O sea, no podía dejarlos ahí en su casa, tenía que regresarlos a la cárcel. O sea, nomás los sacó para que fueran y le predicaran a los suyos. Y los regresó otra vez a la cárcel. Si no hubieran estado en la cárcel en la mañana, ¿qué hubiera pasado con el carcelero? Lo matan. Entonces, él tenía que hacer todo el proceso en esa misma noche, ¿sí? Entonces, de esta manera declaran ante el mundo que han muerto con Cristo y que han sido resucitados con Él para andar en vida nueva. Ahora, quiero que vayamos a Hechos 10:44. Perdón, Hechos 10:47. No, sí, 48. Hechos 10:48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pregunto, Pedro, ¿siguió la fórmula bautismal o no? Porque la fórmula bautismal es la fórmula que Jesús nos da, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pedro dice, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, eso dice Lucas. No, si él decía que en el nombre del Señor Jesús, me supongo que se estaba refiriendo a que como lo había establecido. Por ahí va, sí, es una. ¿Qué más? Pues así como ellos eran judíos, ellos creían nada más en el Padre, Y en el Espíritu en Santo. el Espíritu Santo, entonces ya nada más era como reforzar que También puede ser otra. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque de aquí, hermanos, y de versículos como este, que hay varios a lo largo del libro de los Hechos y de las cartas apostólicas, se desprende una doctrina que para mí en lo personal y para las asambleas de Dios está equivocada, y es la fórmula unitaria o unicitaria de bautismo en el nombre de Jesús. Ok, ¿qué es lo que yo veo aquí? Fíjense bien, dice desde el versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. La pregunta es, ¿por qué Lucas dice que Pedro dijo en el nombre del Señor Jesús? Porque es Lucas el que lo está diciendo, el que lo está escribiendo. ¿Sí? Aquí, hermanos, lo que Pedro está haciendo es hacer uso de la autoridad apostólica que había recibido en el nombre de Jesús o por el Señor Jesús. No sé si me hice entender. Cuando Ananías y Zafira se presentan, lo vimos creo que este miércoles o el domingo pasado, no recuerdo. Cuando Ananías y Zafira se presentan ante Pedro con aquella ofrenda trucada, Pedro le dice a Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses ¿a quién? Al Espíritu Santo. O sea, Pedro no se sintió ofendido porque le hayan mentido a él. Pedro le llamó la atención a Ananías por mentirle al Espíritu Santo, porque había una investidura en el apóstol Pedro y en todos los apóstoles. Había una investidura que tenía que ser reconocida y respetada. Entonces Pedro hace honor a aquel que le dio esa investidura cuando ordena, porque aquí está mandando. ¿Sí o no? Sí, Él está dando una orden. Ahora, ¿tú quién eres para dar esa orden? ¿Sí me explico? ¿Tú quién eres para dar esa orden? Un
pastor en una iglesia a veces da órdenes. ¿Bajo qué autoridad? ¿Con qué autoridad se le obedece al pastor? ¿Sí me explico? Por eso Pedro toma la autoridad en el nombre de Jesús y ordena bautizarles. ¿Cómo? Como Jesús enseñó. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? O sea, Pedro toma la autoridad en el nombre de Jesús y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. O sea, por la autoridad que Jesús haya puesto en él. No que les dijeran, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Ajá. ¿Por qué? Porque Pedro no lo bautizó. No. Pedro mandó bautizarlo. Ajá. Con esa orden, con ese mandato que es, pero en el nombre del Señor Jesús, porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para el Señor. Ahora, cuando los otros apóstoles, bueno, aquí a lo mejor me meto en camisa de 11 varas, tengo que explicarles que había dos clases de apóstoles. Número uno, los 12 apóstoles del Cordero. Y número dos, los que los acompañaban también eran reconocidos como apóstoles. Pero esos apóstoles no establecieron doctrinas. Estaban sujetos a la doctrina de los otros 12. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando Pablo y Silas, cuando Pablo y Timoteo, y varios de sus viajes, cuando Bernabé y Marcos les llamaban apóstoles. Pero solamente uno establecía doctrinas, el otro iba con él. Y se sometía a las doctrinas de él. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? Del Antiguo Testamento y lo que yo te he enseñado. ¿Sí me ustedes entienden? Pues aquí lo que vemos es que los apóstoles, cuando dice y le bautizaron en el nombre de Jesús, quiere decir que le bautizaron con la autoridad que Jesús les había dado para hacerlo. ¿Cuál autoridad? ¿Dónde encontramos esa autoridad? Mateo capítulo 28. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes vayan. Ahí no se habla en el bautizo del Espíritu Santo. O sea, por ejemplo, cuando dice Pedro que en el nombre de Jesucristo. No, porque. El nombre, o sea, al bautizo del Espíritu Santo. No. Porque el que bautiza con el Espíritu Santo no es el pastor, es Jesús. No, por eso le digo, como dice ahí en Hechos, también del caso de Cornelio, ¿no? Dice, está no terminar ni hablar de Pablo. Ya el Espíritu Santo no estaba. Cuando ya está el Espíritu Santo tomando, o sea, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Sí. Es a lo que se refiere. No, cuando dice mandó bautizar, se está hablando del bautismo en agua. Porque ahí también está la cita, ¿no? En Hechos 3. Ahí mismo el Espíritu Santo descendió y... Sí, pero fueron bautizados después. Estamos hablando de Cornelio, ¿no? Sí, y luego en el capítulo de Hechos 3, el 2:37, 2:38, dice: Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, Ajá. para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien, porque dice arrepentidos. ¿Sí dice primero eso, no? Sí. ¿Qué más? Pues, recibiréis ¿Dos qué es, hermano? arrepentidos y bautícense. 38. 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué les dice arrepentíos? Y bautícese. Para poder ser perdonados. Fíjense bien, sí, pero pregunto: ¿el bautismo perdona pecados? No. Entonces, ¿por qué le dice arrepentidos y bautícense para perdón de pecados? Primero ahorita no arrepentirse de los pecados. Para poder recibir el... Tenemos que reconocer nuestras fallas primeramente. Y por fe recibir el perdón. Voy a que lo piensen tantito. A ver, vamos al texto. 2:30. ¿Qué me dijo? 38. Ok. Vamos a hablar un poquito, hermanos. Vamos a tomar un poquito de contexto, ¿sí? Esto se llama leer con entendimiento. Vamos a leer un poquito más. Vamos a agarrar tela, porque necesitamos hacer cortes. Y para hacer esos cortes necesitamos tela que cortar. ¿Está bien? Ok, vámonos
hasta el versículo 36. Bueno, no, vámonos hasta el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hoy con nosotros, hasta el día de hoy, dice. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepas pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, nota esa palabra, vosotros, no nosotros, vosotros, crucificasteis. Chanfle, aquí los agarró en corto. ¿Sí? Aquí los agarra en corto. Dice: a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea que ustedes están fritos. ¿Sí o no? O sea, vamos a ponerlo de esta manera, hermano Luis Carlos. Usted está delante de Dios, yo estoy delante de Dios, y yo digo: usted crucificó a Cristo, pero Dios lo resucitó y lo ha hecho Señor. ¿Cómo me deja eso parado a mí? ¿O a ustedes? ¿Cómo lo deja parado delante de Dios? Chanfle. Yo lo crucifiqué. Ahora, dice: al oír esto se compungieron de corazón. O sea, les dio el trancazo, ¿verdad? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, la regamos, nos equivocamos, fallamos, no entendimos la revelación. ¿Qué hacemos? Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escuchen, hermano. Dice: arrepiéntanse y bautícense. ¿Sí? ¿Por qué no menciona la fe? Si la salvación es por fe. Sí, pero Pedro no la menciona. O sea, Pedro no menciona la fe. Dice: arrepiéntanse y bautícense. La pregunta es: ¿por qué? Si la salvación es por fe. Porque el arrepentimiento ahí va, cuando se compungieron de corazón, ahí estaba el arrepentimiento. Ahí estaba la fe. Ahí estaba la fe. ¿Sí? Se compungieron de corazón porque creyeron a lo que Pedro les estaba diciendo. Por eso Pedro ya no menciona la fe, porque no era necesario mencionarla, ya habían creído. Sí, en ese momento dijeron: chanfle. O sea, creyeron la palabra. Creyeron a lo que Pedro les estaba diciendo. Por eso Pedro ya no les pide fe, nada más les dice: arrepiéntanse. ¿Sí? Y bautícense. ¿Qué dijimos que era el bautismo? ¿Un qué? Además de sacramento, un símbolo, una señal. ¿De qué? De que he creído y me arrepiento. ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, hermanos, todos. Sí, cualquier cosa díganme para hacerse la cosa grande. ¿Estamos? Ahora, cabe mencionar, hermanos, que la Biblia no me dice, no sabemos por la Biblia, si el que se bautizaba era acostado o nada más brincaban y lo puedo sacar otra vez. La Biblia no dice, no da ese detalle. ¿Sí? De los pies, no, la Biblia no nos dice, hermanos. La Biblia no nos dice, ¿sí? ¿Por qué entonces nosotros nos acostamos? Por lo que representa.
¿Les ha tocado alguna vez que tienen a alguien hincado? No. ¿O parado? No, entonces, lo que nos da más la idea de sepultura es el acostarlo. ¿Sí? Entonces, la Biblia no me dice a mí cómo los bautizaban. Si los hincaban, los agachaban en el agua hasta que el agua los cubriera, y luego ya los sacaban. La Biblia no da ese detalle. Pero por razones del simbolismo que lleva el bautismo, nosotros nos acostamos y luego nos sacamos. ¿Sí? Para los que nos han bautizado, no se apuren, no duramos ni 3 minutos ahí. Es volver. ¿Sí? Pero la cosa es esta, o sea, ¿por qué nosotros nos acostamos y no nos hincamos? Me ha tocado ver películas, me imagino que a usted también, donde bautizan a alguien y lo hincan y luego ya lo sacan. ¿Sí? Bueno, la Biblia no da ese detalle. Entonces, para mí, en lo particular, creo que es más simbólico, más acorde el acostarnos y luego levantarnos. ¿Está bien? Ok, mis hermanos, aquí vamos a parar por hoy, que ya son las 12:15 y 4. Entonces, aquí le paramos por hoy. Espero, hermanos, que esté siendo de edificación para ustedes. Y esperamos en el Señor, hermanos, que Dios nos ayude a seguir adelante. A ver, hermanos, preguntas, hermanos, comentarios. Pues no, para los que no se les olvida. Dígame. Cuando los bautistas tienen que estar en el curso o pueden nomás leer y contestar el libro que están viendo. No, de preferencia hay que estar en el estudio. Sí se les puede dar el libro y contestarlo y luego traerlo respondido, sí se puede, pero de preferencia, es opcional, pero de preferencia estar en el estudio. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Yo, aquí en Marcos hablando de los bautismos de eso de que si se sumergen o no se sumergen, en Marcos 1:9 donde dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Yo creo que ahí fue donde tomaron, ¿no? De sumergirlo y levantarlo. Bueno, lo que pasa que el bautismo siempre ha sido sumergirse. O sea, siempre ha sido sumergido. Lo que no sabemos es si fue que brincó o si fue que lo acostó. O sea, eso es lo que no. Simbólicamente el bautismo representa para nosotros muerte, sepultura y resurrección. Entonces, lo más lógico pues es acostarla. Pues yo creo que pueden ser de las dos dependiendo la persona. Hay quienes le tienen miedo al agua. Me ha tocado ver a los bautizos que tienen miedo a hacerse para atrás porque se afigura que no los va a levantar y prefieren agacharse, sepultarse todos, ¿verdad? Y levantar. Pero yo creo que ahí la forma es lo de menos, el fondo es lo que interesa. Ajá. A mí me tocó, les comentaba ahorita, hace algunos años me tocó bautizar a una persona en silla de ruedas. Entonces lo bajamos con todo en silla de ruedas, me ayudó el hermano Enrique, creo, ¿verdad? Me ayudó el hermano Enrique, esposo de la hermana Luz. Lo bajamos, no me acuerdo si mi hermana me ayudó a parte de Enrique, pero lo bajamos, lo acostamos, lo levantamos y aquí, ¿verdad? Con silla de ruedas. O sea, ahí sí no hubo manera de acostarlo, ¿verdad? Entonces, sumergido. ¿Alguna otra, hermanos? Si no, para dejar de a nuestros hermanos para comenzar nuestro culto. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a prepararnos para el culto. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por este estudio que nos has concedido esta tarde. Te pedimos en el nombre de Jesús, bendiga nuestras vidas con tus palabras y nos enseñes y nos ayudes a seguir adelante. En el nombre de Jesús, Señor, prepáranos para estar en tu presencia en la eternidad y ayúdanos mientras tanto, Señor, para que nuestra alabanza, nuestro culto, Señor, se haga por delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.
está con el tiempo. No, allá se quedó. Qué raro. Llegar desde el piso. ¿Cómo estamos? Bien, pues ahí está yendo. ¿Y qué cambiar? Debe de traer cambio, pastor. No, estos van a nombrar ni los libros. Mejor si quiere el miércoles. Hermano, Vamos, bueno. Primero necesito trabajarlos. Dependiendo cuando haya gente que se quiera bautizar. Cuando haya gente que se quiera bautizar, porque no hay gente que se quiera bautizar aquí en la iglesia.